días amigos de Deporte Amateur Yucateco. Estamos con la maestra, la psicóloga deportiva, la escritora Nuri Moguel. Estamos aquí en su consultorio, nos abrió las puertas muy amablemente, pues para platicar con ella acerca de temas deportivos, tocándolos en un tema, tocándolos de un lado psicológico, o cómo se podría decir, Sí, psicológica. Entonces, pues maestra, la primera, la primera pregunta en la que queremos ahondar es, estuvimos viendo en su página de Facebook que usted tiene una marca llamada Mente de Acero. ¿Nos puede explicar un poquito qué es esto? Sí. Bueno, Mente de Acero comenzó como una revista digital, como un blog diseñado para que los deportistas, padres de familia, otros colegas psicólogos pudieran conocer sobre la psicología del deporte, porque aquí en México, pues es una ciencia nueva y la mayoría de la gente tiene una expectativa extraña o diferente sobre lo que es la psicología. Entonces, para educar a la comunidad, diseñé esta página y comencé a publicar artículos para los chicos, para el mismo deportista, para los entrenadores, pero con el tiempo la marca fue creciendo. Y ahora Mente de Acero incluye, pues no solamente la página, también incluye servicios de asesoría a deportistas, a padres de familia, entrenadores, academias. Incluye el diseño de infoproductos como materiales de trabajo para los deportistas, guías de lectura para padres y otro tipo de materiales. De hecho, ahora Mente de Acero son dos marcas: Mente de Acero Psicología Deportiva y Mente de Acero Materiales Educativos. Entonces, Mente de Acero es toda una, ahora sí ya es toda una experiencia en la psicología deportiva. Bueno, diríamos que es una marca de productos digitales para deportistas, básicamente. Tocando un poco este tema, hay muchos ahorita, está muy de moda el ser un coach deportivo, un coach de vida, y ahorita se toca el tema de los psicólogos deportivos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace? O sea, ¿qué te hace tener a la hora de elegir? ¿Qué te hace elegir entre un coach o entre un psicólogo? Bien, lo primero que hay que dejar claro es que el coaching por sí mismo no es malo. El coaching es, digamos, parte de la psicología como una estrategia, como lo ha sido la programación neurolingüística u otras áreas u otras estrategias que por un tiempo se ponen de moda y todo el mundo quiere usarlas. Hace unos 10 años el PNL estaba muy de moda y todo el mundo te pedía que supieras programación neurolingüística, pero sigue siendo parte de la psicología. Un psicólogo deportivo puede utilizar el coaching como una estrategia, como utilizaría técnicas humanistas, cognitivas conductuales o de cualquier otro estilo. Pero el problema que ha surgido es que se ofertan cursos de coaching y cualquiera los puede tomar. ¿Y qué sucede? Que de pronto un contador dice: yo quiero ser coach. Toma un curso, toma un diplomado, 3 meses, 6 meses, y empieza a dar el coaching sin conocimiento de la psicología. ¿Qué sucede en ese momento? Que deja de ser parte de una ciencia y se convierte en una técnica. Utilizo esta técnica, utilizo esta otra, pero no se conoce de fondo el por qué. Y como no se conoce, no puedes ajustarlo a las necesidades psicológicas de un paciente. No hay un diagnóstico. La mayoría de los coaches aplican una técnica contigo como la aplican con cualquier deportista. Y muchas veces las técnicas pueden volverse contraproducentes si no es para el deportista adecuado, en el momento adecuado, en las condiciones adecuadas. Y muy importante que en el coaching, tal como se aplica por muchísima gente en la actualidad, se cae en el positivismo tóxico. Es decir, si tú crees, puedes. Y en el deporte eso es peligroso, porque en el deporte de alto rendimiento uno está luchando en la línea del máximo de las capacidades humanas. Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú estás trabajando con cargas intensas de trabajo,
con cargas intensas a nivel de estrés. Y uno no logra mediar cuándo es necesario el positivismo y cuándo no. El deportista puede llegar a lesionarse, puede llegar al burnout, se puede llegar a la explotación del deportista en términos físicos y mentales. Sí, por lo que estoy entendiendo, el coaching no es malo. He visto que como que igual mucha gente lo ha satanizado y que no, está muy mal. O otros de que no, sí está muy bien porque igual y me imagino que es más barato. No sé. Pues realmente, si lo ves en términos económicos, yo creo que el costo que nos preocuparía, o me preocupa a mí como psicóloga, no es el costo económico, sino el coste de aplicar mal una técnica que luego puede dejar más secuelas a nivel psicológico de lo que ayudaría. Ahora, pongámoslo en términos de otra profesión, para que se vea la gravedad de esto. Digamos medicina. Una persona que es un médico ha estudiado una cantidad de conocimiento que le permite ejercer su profesión. Sería justo y adecuado que una persona sin esa licenciatura en medicina tome una especialidad en cirugía. No, es por lo que estoy entendiendo, las personas que ahorita están capacitadas como coach, sí le saben, pero le saben así como que muy superficial. No, el mismo ejemplo que me da, no, no te puedo dar como dijo, un diagnóstico porque pues no lo sé, no estudié 4 años de psicología, entonces, pues para gustos, colores, ¿no? Pero pues... Claro. Lo prudente sería que el coaching sea o fuese un área de especialidad o un área en la que pudiera profundizar un licenciado en psicología, no cualquier persona que no tenga el complemento para hacer una adecuada intervención. Es correcto. ¿A qué se debe que los deportistas tengan altibajos? Bueno, haciendo un lado ya la parte de que estés con un coach o que estés con un psicólogo deportista, ¿no? ¿A qué se debe la parte en la que un deportista tenga altibajos? O sea, no sea... no mantenga su mismo ritmo de, de, de desarrollo en el combate o en el partido. O sea, un día te juego bien, un día te juego mal, un día peleo bien, un día peleo mal, 2 días peleo súper bien y peleo un mes súper mal. Okay. Esta parte va también pues, por el tema físico, ¿no? Por las preparaciones físicas que tienen los deportistas, pero en la parte mental, ¿a qué le podemos atribuir? Bueno, el proceso es complejo y me gusta esta pregunta porque mucha gente se la hace y emite juicios de valor muy crueles para los deportistas, ¿no? Y hablando incluso de deportistas olímpicos, no nada más deportistas que están trabajando. Por ejemplo, escucho comentarios de cómo es posible, si es una persona que entrena para alto rendimiento de pronto, sí, es una persona. Ese es el punto. Y aunque fuese una máquina, ni siquiera las máquinas trabajan al mismo ritmo. Supongamos, por ejemplo, una máquina de uso rudo, ¿no? Una máquina industrial. Después de cierto tiempo, esa máquina la tienes que apagar o se va a sobrecalentar. O en el caso de máquinas que necesitan estar trabajando 24 horas, se les deja fluir líquidos refrigerantes para que puedan hacer ese trabajo de manera sostenida. Y de todas maneras con el tiempo va a haber un desgaste. En el ser humano es exactamente igual. El deportista de alto rendimiento tiene una conexión 50-50. 50% físico y 50% mental. Lo físico por sí solo no puede arrastrar a la mente y la mente por sí sola no puede obligar al cuerpo a hacer algo que simplemente no puede. Hay una conexión muy importante. Entonces, ¿por qué los deportistas rinden bien una temporada y rinden mal un día sí, un día no? La primera razón es la carga de trabajo. ¿Cómo se ha planeado la dosificación de cargas de entrenamiento y de competencias?
Es normal que si el deportista tiene una temporada con muchas competencias o partidos, va a mostrar una desviación estadística, una curva normal estadística, donde veamos sus días de máximo desempeño bajan y suben. Eso es normal por el agotamiento físico y mental. Esa misma curva de aprendizaje o de desempeño la vamos a ver en diferentes momentos del ciclo. Ahora, lo importante no es que tenga altibajos, porque eso es normal. Claro. Lo problemático realmente aquí es que muchos entrenadores, muchos directivos no planifican esa carga de trabajo. La metodología del entrenamiento o la dosificación de cargas muchas veces se subestima. ¿Y qué sucede? Que si yo conozco cuáles son la curva de desempeño de mi deportista, yo como entrenador pudiera planificar, poner sus mejores competencias donde va a haber la supercompensación. Okay. ¿Qué es la supercompensación? Cuando vemos un crecimiento importante de desempeño. Las altas y bajas en el desempeño del deportista a nivel físico y mental son normales y obedecen principalmente a factores que tienen que ver con la carga del entrenamiento. Entonces, esto es importante de tomar en cuenta para la planificación del macro de trabajo. Algo que yo veo que pasa muchísimo en el deporte de alto rendimiento, ya sea juvenil o adultos, es que cuando se acerca la competencia, muchos entrenadores ven fallos en el deportista, fallos técnicos, y dicen, bueno, hay que corregirlos de una vez. Y la última semana de entrenamiento muchas veces intensifican la carga. ¿Y qué sucede? Que el deportista llega en fase de agotamiento a la competencia y entonces realmente por mucho que queramos trabajar a nivel psicológico, si la fatiga viene alta, la motivación va a bajar y van a comenzar a haber dudas con respecto al desempeño. Es muy, muy importante la dosificación de cargas, incluso para nosotros como psicólogos, porque muchas de las intervenciones que hacemos necesitamos programarlas para que vayan a apoyar esa carga de trabajo. Por ejemplo, en periodos de carga muy intensa, podemos trabajar sesiones de relajación al final del entrenamiento para favorecer la recuperación y la asimilación de esa carga. Maestra, complementando un dato a todos los que nos ven, aunque no lo crean, yo jugué hace tiempo y sabe que eso pasaba, pero yo en mi caso era diferente porque yo tenía entrenadores que eran maestros en educación física y ellos, yo creo que como son maestros se saben esa parte. Sí. Entonces yo recuerdo después de un entrenamiento súper cansado, pues nos ponían a tirar, por ejemplo, penales, o nos ponían a dominar así la pelota, o a relajar simplemente, pero tenía entrenadores que pues como jugaron fútbol así en su época, les dan el puesto de entrenador, y ellos sí son los que más, después de entrenar, pues ya, cada quien en su casa, y se va, como que no hay esa concientización en cuanto a oye, pues, estás niño, no, tienes que sacar todo lo que ya trabajaste. Sí, mira, esa parte que señalas es bien importante porque es lo mismo que nos pasa entre psicólogos y coaching. Igual en la categoría de entrenadores hay niveles. Hay entrenadores que se han formado como técnicos, por ejemplo en fútbol, pero traen de base la licenciatura en educación física. Y estos son los entrenadores que más enriquecen a los jóvenes porque saben planear el entrenamiento, saben incluso de primeros auxilios, sí, saben de pedagogía, entonces saben trabajar al niño. Es muy común aquí en México que quienes fueron deportistas de alto rendimiento tomen, por ejemplo, una certificación o estudien para ser entrenadores, ¿no? Estudian esa parte técnica, pero no tienen una base del conocimiento de la educación física y cómo se forma el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que también van a impactar psicológicamente al deportista. ¿Por qué? Porque muchas veces el entrenador
que no es licenciado en educación física, no sabe manejar al niño, no sabe atender sus necesidades de juego, de convivencia, de distraerse, de mantener esa motivación natural hacia el deporte. Y tanto los maestros como ustedes, psicólogos, van a saber llevar, por ejemplo, que estés entrenando a un niño de 8 a 10 años, que estés entrenando a un niño de 12 a 15, que sabes que sus necesidades y su mente ya es diferente. Cuando alguien que no está preparado, pues simplemente entrena a niños, adolescentes y adultos. O sea, les da igual que sean niños, adolescentes o adultos, ¿no? Y no solamente en la parte psicológica, también en la parte física. También. Te voy a decir un detalle pequeño, pero que impacta mucho el desempeño. Los estirones. Cuando un deportista tiene un estirón, esto se da a veces en una noche, crecen 3 centímetros. ¿Y qué sucede? Que no llegan al balón o su brazo, donde están acostumbrados a hacer el movimiento, el estereotipo motor para llegar a la pelota, ya no llegan. Y no entienden qué está pasando si ellos ya han dominado ese movimiento mucho tiempo. Pero es algo pequeño, simplemente medir al deportista cada vez que tiene un estirón. Eso va a afectar, y en la adolescencia ocurre todo el tiempo. Los chicos pueden tener 4 o 5 estirones en una temporada. Pues así como lo dices, todo va de la mano, desde un entrenador, tanto en lo físico como un psicólogo deportivo en lo mental. O sea, para ser ahora sí que de los mejores, no simplemente te basta el talento, ¿no? Tienes que compensarlo. Ya vimos la parte de la preparación. Ahora, en la parte del partido o de la competición, ¿qué yo requiero como competidor? Pues para no desconcentrarme. O sea, haga de cuenta, tengo 12 años y mis papás acaban de divorciar y tengo un juego al día siguiente. Eso es obvio que me va a afectar, pero pues ¿cómo puedo jugar con ese sentimiento? Bueno, fue un caso un poquito extremo, ¿okay? Habría que trabajar esa parte en terapia. Pero es normal, tanto en un niño como en un adulto, que vaya a haber picos de desconcentración a lo largo del juego, desde antes hasta durante el partido. Y esto ocurre porque en realidad la concentración es un proceso muy corto, muy limitado, que no se puede mantener al 100%. Pero, por ejemplo, aquí un trabajo muy importante que necesitan hacer los entrenadores es acostumbrarlos a crear ciertos rituales antes de entrar al partido que ayuden a enfocar su mente. Y el más importante de ellos es el establecimiento de objetivos. Muchas veces el deportista no tiene claro qué va a hacer en el partido o en el deportes de combate. Eso es bien importante. No tengo ni idea de qué va a pasar porque es inesperado, pero hay ciertas estrategias que se pueden utilizar para que mi mente esté enfocada. Por ejemplo, establecerme metas, saber qué voy a hacer yo con lo que yo me sentiría satisfecho. En un partido de fútbol pueden pasar 1.000.000 de cosas, pero yo como portero, por ejemplo, necesito ponerme un estándar de qué porcentaje de eventos necesito de tener. Sí. ¿Y en qué condiciones? Porque no puedes pararlas todas. En algún momento vas a cometer un error. Y muchos deportistas entran pensando, no, que no se me vaya ninguna. Eso no va a pasar. Eso es la parte de los porteros. Y en los combates, por ejemplo, de box y de karate, que son de 1 a 1, ¿no? Sí. Yo creo que es más complicado. Porque, al menos en fútbol, pues hay 10 personas más que si tú te desconcentraste en ese momento, pues te pueden cubrir. Pero en el caso de un portero, no. Haz de cuenta, en caso de un portero, viene una pelota así súper despacita solo para que agarres y estás desconcentrado y se te va. En caso de un boxeador, le pierdes la vista a la otra persona y te va a golpear. Esa es la parte que yo entiendo. En este aspecto es bien importante en los deportes de combate hacer lo que se llama el estudio de contrario. El estudio de contrario es un análisis técnico que tú haces del otro jugador, cuáles son las estrategias que usa, cuáles son sus golpes favoritos, cuáles son sus puntos fuertes y débiles a nivel físico y psicológico, y también el tuyo.
Y aunque realmente en el combate pueden pasar muchas cosas, tú ya traes una predisposición de cuál va a ser tu estilo de combate, qué cosas vas a poner atención, cómo se desenvuelve él y qué puntos débiles tuyos también tienes que estar observando. Pero muchísimos entrenadores no hacen ese trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Entran, se paran alrededor del área de combate y le dicen al deportista qué hacer. Y esto es lo menos efectivo. ¿Por qué? Porque en ese momento el que está en el combate es él. Y en ese momento generalmente uno deja de escuchar afuera. Sí. Entonces, si yo no estoy programado para saber qué hacer, aunque me lo esté gritando el entrenador, no lo voy a escuchar. Sí, es correcto, sí pasa. Igual lo mismo pasa en los deportes de conjunto, básquet, fútbol, voleibol. O sea, tú entras y te pueden gritar lo que quieran y tú no lo vas a escuchar. Y sí, he visto entrenadores que se la pasan grite y grite y grite a niños. Sí. Y acaban más traumados de lo que, pues de lo que deberían, ¿no? O sea, aparte que es un deporte, o sea, para los niños yo creo que más que un deporte es un juego. Y que tengas a alguien gritándote. Bueno, hay otro factor importante que acabas de señalar, que a veces el entrenador acaba frustrándose. Y ese es un punto en el que tenemos que trabajar y muchas veces no se habla, que el entrenador también debe llevar una preparación mental. Sí. ¿Por qué? Porque si el primero que se frustra es el entrenador, los deportistas voltean a ver y toman esa emoción. Si el primero que entra nervioso al campo es el entrenador, los muchachos lo miran y dicen, no inventes, o sea, el profe piensa que no la vamos a hacer. Sí, sí. Ya nos dio por perdidos. No sé si recuerdas de hace como 6 años, cuando el Piojo Herrera dirigía a la selección de México. No sé si lo iba a ver. Esta persona es un entrenador que está neurótico. Siempre tiene como que las revoluciones más que los demás. Y esta persona, tal como usted dice, siempre lo expulsaban. Y cuando lo expulsaban a su equipo. O sea, expulsaban a alguien de su equipo. Entonces, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo estoy tomando un ejemplo de alguien así súper popular. Pero pues pasa lo mismo con los niños, con los adolescentes. Mira, esto es bien importante y como te decía, muchas veces no se habla de ello y es importante también ver el contexto de por qué muchas veces pasa esto. Mira, si lo vemos honestamente, cuando tenemos un equipo deportivo, digamos de fútbol profesional, pasa lo mismo a los entrenadores que al deportista. Es decir, el deportista entra al campo, comete 1 o 2 errores para afuera, a la banca. Pero con los coaches con los entrenadores pasa lo mismo. Te dan el equipo 1 o 2 años. No funcionó, no fuimos campeones para afuera. Oye, no se puede hacer campeón a un equipo que viene arrastrando una súper mala racha. No se puede en un ciclo de 1 año. No se puede. Tendrías que tener el santo grial del fútbol en las manos. Sí, o de cualquier deporte. Y haber hecho un súper trabajo psicológico para sacar a esos muchachos del desamparo aprendido de que siempre perdemos. Y entonces, ¿qué sucede? Que el entrenador carga con mucho peso. Sabe que su trabajo y el alimento de su familia va a depender de ello. Sí. Y entonces, cada vez que ocurre algo dentro del campo, lo que se dispara es el miedo de perder mi trabajo, el miedo de perder mi fuente de ingresos. Y de ese miedo, cuando no hay autocontrol, pues suceden estas explosiones que hacen que el entrenador se ponga neurótico, que se estrese. Y por eso es importante trabajar con él también, porque suelen llevar una fatiga emocional muy grande, presiones muy grandes y frustraciones también. Entonces realmente este trabajo se tiene que hacer dentro de todo el equipo. Y también yo diría que a nivel de federación se requieren cambiar muchas cosas, Sí. como el excesivo énfasis en resultados hoy. Realmente para llegar a los niveles más altos de desempeño no se puede medir resultados de
de un día, una semana, un año, ganarlas todas. Uno tiene que hacer una proyección de en cuánto tiempo quiero agarrar este resultado y cuál va a ser el proceso de desarrollo para llegar ahí, así como un deportista hace sus objetivos individuales. Bueno, maestra, pues ya para terminar, tocando el último tema, usted antes de la grabación me había dicho que pues nos podríamos llevar 3 horas hablando de esto o 3 módulos y pues invitar a las personas que nos están viendo que pues se acerquen con usted. Platicar a grandes rasgos de la frustración que ya decíamos, ¿no? En cuanto a los entrenadores. Quiero que nos platiques así súper rapidísimo cómo yo manejo la frustración cuando en pleno partido, en plena competencia, algo no me sale bien. Los primeros, un tip o dos tips que tenga. Bien, bueno, algunos tips. Lo primero es plantearse expectativas realistas y objetivos realistas. Aunque parece que insisto mucho en eso, pero tener un buen establecimiento de objetivos previos te va a ayudar a mantener la motivación, la concentración y el estado de ánimo sólido. Muchas veces la frustración ocurre porque la persona no tiene objetivos realistas de qué es lo que puede esperar de sí mismo en un partido. Por ejemplo, a veces el deportista quiere ganar cuando tiene poca experiencia deportiva o espera no fallar ninguna, que no se le vaya ni una, y eso es prácticamente imposible porque las acciones dentro del deporte son volátiles. Se te puede ir una o se te pueden ir todas. Lo importante es que la suma de ciertos errores pues vaya más a favor de los aciertos, a final de cuentas, ¿no? Y el otro punto bien importante sería tener o haber trabajado estrategias de automandos. Los automandos son como claves o comandos mentales que uno mismo se dice en ciertos momentos del partido y que ayudan a enfocar tu mente. Los automandos van acompañados de técnicas de relajación para que tú enfríes. La mente que está alterada no toma buenas decisiones. Entonces, durante el partido, en varios momentos, uno tiene que aplicar ejercicios rápidos de relajación para enfriar la mente y poder continuar las acciones. En realidad, este es un trabajo que requiere sentarse con el deportista y detectar cuáles son los pensamientos que se disparan cuando está frustrado y qué efecto tienen en él, enseñarle ejercicios de relajación para el deporte, porque muchos ejercicios no son adecuados para el deporte, y tener un trabajo de práctica en casa y en el entrenamiento hasta que desarrolle cierta habilidad y pueda aplicarlo adecuadamente en la competencia. Algo que quiero señalar y que es bien importante es que la preparación mental requiere trabajo, mucho trabajo. De hecho, yo prefiero usar el término entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque realmente es eso. Uno tiene que practicar hasta desarrollar una habilidad mental y que su mente haga el proceso por sí solo como si fuese un buen hábito. Muchísima gente me llega a consulta una semana o unos días antes del partido y me dice, oye, dale una plática motivacional para que llegue bien. Cuando no conozco al deportista, cuando no he hecho un diagnóstico, cuando no sé qué cualidades tiene y no sé realmente cuál es el problema por el cual está cometiendo errores, esto es imposible. Sí, claro. Es verdaderamente imposible. Es como que tú fueras al gimnasio y le metieras una buena carga de entrenamiento un día antes de un combate, no te va a servir para absolutamente nada, ¿no? Entonces la preparación mental requiere trabajo, requiere primero un diagnóstico del deportista, porque a veces el problema que vemos es la parte más superficial. Y segundo, requiere que el deportista trabaje duro en su proceso, en casa y en el entrenamiento antes de poder llegar a una competencia. Pues está, todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, no es algo que vengas un día antes o una semana antes a trabajar la mente, ¿no? Entonces, pues, quedan totalmente invitados con la psicóloga Nuri Moguel.
A todos los que nos ven y todos los que nos escuchan, pues aquí les vamos a dejar sus números de contacto, su teléfono y su Facebook. La pueden encontrar en Facebook como Nuri Moguel. Así es. Y pues nada, nos despedimos y espero que les haya gustado el video, que esta vez fue un video no tanto no tanto de conocer a las personas, sino para que la psicóloga nos ayude y les ayude a ustedes en cosas que van acorde a su deporte. Y pues nada, nos despedimos y pues muchas gracias por el tiempo, maestra. Un placer.